Primer libro de Samuel, el capítulo 22, verso 3 al 5, dice lo siguiente: y se fue David de allí de Mizpa a Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. En el verso 5, el profeta Gad, enviado por Dios, le dijo a David: no estés más en este lugar fuerte de Moab, vete a tierra de Judá. Y David se fue. Sal de Moab y vente a la tierra de Judá. Este es uno de los episodios muy críticos del prominente rey David, el cual se encuentra en una encrucijada cuando Saúl, ensañado en su contra, buscaba quitarle la vida. David se iba al desierto de Sif en la huida. Dice la palabra de Dios que Jehová lo fortalecía, y en medio de esa huida muchas personas se acercaron a él en la cueva de Adulam. La Biblia habla que el carácter de estas personas eran personas que estaban endeudadas, con problemas, con el espíritu caído, y al ver el liderazgo y la avasallante historia de David, estos hombres se convirtieron en los valientes de David. Hombres que corrían como gacelas, que pernoctaban campamentos de los enemigos. David era un hombre ungido por Dios, escogido en la espesura del monte, siendo el menor de la casa de Isaí. Dios lo puso en un lugar de grandeza al ungirlo como el próximo rey. Fue ungido como un gran referente de avivamiento. Fue proclamado. Las naciones hablan hoy de David. Las estrellas del cielo pueden decir que hay una estrella direccionada al nombre de David. David mató osos, mató leones, mató gigantes, y ahora se enfrenta a Saúl. Y él en la huida llegó a un lugar donde no tenía que llegar. Hay situaciones en la vida que huimos de los problemas y tomamos acciones que no son muy agradables. En ese momento, ante los ojos de Dios, David estaba en un lugar donde no debía estar. El profeta Gad, comisionado por Dios, le dijo a David: no vivas, no visites este lugar. Moab es un lugar fuerte. Moab significa la semilla del padre. Moab es el hijo de Lot, que salió de la relación incestuosa con su hija en una cueva cuando huían de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fue sacado de Sodoma Lot y sus hijas, pero Sodoma nunca salió del corazón de sus hijas. Siempre había relaciones ilícitas, siempre había fornicación y pecado en Moab. Moab es asociado siempre en la Biblia con la inmoralidad. Por eso el profeta Balaam en Números 25 indujo al rey para que diera mujeres moabitas y así quitar la santidad del pueblo de Dios. Sal de la tierra de Moab y vente a la ciudad de los cantos. Judá, por el contrario, es el cuarto hijo de Jacob, el cual salió de las entrañas de Lea. Y Lea dijo: ahora alabaré a Jehová, esta vez voy a exaltar su nombre. Lea era menospreciada. Desde ese momento Judá se convierte en la tribu de la alabanza. En ese momento Judá representa la tribu por el cual venía el Mesías. El advenimiento mesiánico daba cumplimiento en la tribu de Judá. En otras palabras, sal de la tierra de la inmoralidad y vente a la tierra de la alabanza. David era un hombre indestructible. A los 40 años Dios había puesto a todos sus enemigos por debajo de David. David, Dios le había prometido el trono, había prometido paz. Dios iba a perpetuar un propósito en David. David fue llamado un hombre con el corazón como el de Dios. Pero llegó un momento en que cobra vida el mandato de Gad.
David bajó los brazos, no fue a la guerra. El hombre indestructible, el hombre el cual Dios había puesto en un lugar prominente, no fue a la guerra. Y en una ocasión lamentable para su vida, lo llevó al fracaso y lo llevó al pecado. El día que no fue a la guerra, se levantó muy tarde. Es decir, su tiempo había variado. Ya no había capacidad de adoración. Se levantó muy tarde, cuando ya caía el sol, y vio a una mujer semidesnuda bañándose. Inmediatamente se activó la concupiscencia que estaba dentro de David. Y esta aventura pecaminosa de David y Betsabé, Dios no la aprobó, porque fue basada en la ilegalidad. Visitas nocturnas, mensajes encriptados con seguridad, quizás borraban los mensajes comprometedores. Guardaron su pecado en lo más oculto de su corazón. Solo ellos conocían la clave de acceso a las aventuras pecaminosas. Los pasillos del castillo se convirtieron en los pasadizos del pecado. Quizás justificaron su pecado, lo guardaron, callaron, violaron el séptimo mandamiento de la Torá. Y el hombre que tenía cantos dulces se convierte rápidamente en un engañador. Su mente se convierte en una fábrica para inventar mentiras. Antes eran salmos, era adoración, era canto, era entrega absoluta a Dios. Pero ahora su boca está llena de mentiras y su corazón está lleno de engaños. Poco a poco fue descendiendo y gradualmente se hallaba a una caída. Una vez más, David estaba en tierra de Moab. Qué terrible eran las circunstancias. El hombre que pudo con el oso, el hombre que pudo con el león, el hombre que derrotó al gigante, el hombre que sufrió la persecución de Saúl, el hombre que tenía una carrera prominente de victorias, ahora estaba convirtiéndose en un hombre que el David que estaba dentro de David lo estaba derrotando. Un adulterio, mentiras, engaños, un embarazo. La mente de David tenía plan macabro. No solamente se conformó con tener toda clase de relaciones ilícitas con esta mujer, sino que su corazón sintió y su mente maquinó acabar con el esposo de esta mujer. Y por si fuera poco, la mentira, el engaño, el adulterio, un embarazo, también se halla un plan macabro de asesinato. Pues Urías llevaba la carta dada por David para que lo pusieran en la vanguardia, y ese día Urías murió. Y David, como si nada, pensaba: asunto concluido, ahora doy el pésame y nadie sabrá lo que ha pasado. Betsabé se viste de luto, hay un funeral. Urías es honrado como un gran soldado. El rey también llorando, quizás para aparentar ante los demás el dolor, no sabiendo los demás que David era el autor intelectual de este plan tan macabro. ¿Cómo has caído tan bajo, David? ¿No te has dado cuenta de dónde has caído? Mientras callas se envejecen los huesos, porque de día y de noche se agrava la mano de Jehová contra tu pecado. Dice la Biblia en Éxodo 25: yo soy Jehová fuerte y celoso, que me acuerdo del pecado de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero amo a todo aquel que se arrepiente y guarda mis mandamientos para ponerlos por obras. David había hecho un acto tan desagradable ante los ojos de Dios. Voy a llevar la viuda al palacio
para que no parezca que haya nada malo, y se soluciona todo, y todo va a quedar en la impunidad. La mentira será fraguada, el pecado oculto, el embarazo seguirá creciendo, hasta que un día un profeta enviado por Dios pidió una audiencia. Buenas, ¿está el rey David? ¿Quién lo solicita? El rey está muy ocupado, respondió un mensajero. Dígale a David que lo busca el hombre de Dios. Tengo un mensaje del cielo para David. La palabra de Dios no pide audiencias. La palabra de Dios rompe todo protocolo. Hay hombres que hacen temblar hombres. David sabe que es extraño que el profeta Natán llegue a esas horas y sin ser anunciado. Cada vez que un profeta levantaba el dedo índice, hablaba en nombre de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová y vive mi alma. Aleluya. La palabra de Dios es la que confronta el pecado. La palabra de Dios es la que derrumba el sofisma que levantamos cuando queremos ocultar algo. La palabra de Dios no pide permiso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice la Biblia. Hay muchos que tienen un fortín de acero. Han creado toda clase de planes macabros, de pecados, año tras año. Un abismo llama a otro abismo, un pecado a otro pecado, un adulterio a otro adulterio. Pero Dios ha mandado a un hombre delante de David. Dice la Biblia en Eclesiastés que como clavos hincados son las palabras de un pastor dadas en la congregación. El profeta Natán lo confronta y le dijo: David, tengo algo que decirte. Conozco la historia de un hombre que tenía 100 ovejas, y al frente de esta casa había un hombre que tenía una oveja, y pasó un caminante, y el hombre de las 100 ovejas lo invitó a que se quedase y posase en esa casa, pero no sacrificó ninguna de sus ovejas, sino que fue y tomó del hombre que tenía una sola oveja. A David esto lo indignó y sacó la espada y dijo: este hombre es digno de muerte. Y el profeta levanta el dedo índice y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que ese hombre eres tú. Esa palabra destruyó todo el castillo de naipes de la mentira y del pecado que había en David. Esa palabra destruyó todo lo que había sido formado en bases inestables de pecado y mentira. David, una vez más, sal de la tierra de Moab. Dios no aprueba la ilegalidad. La voluntad de Dios siempre será la santificación de nuestras almas. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad, porque la santidad conviene a tu casa. David rompe sus vestidos, se arranca las barbas, se echa aceite y silicio encima para mostrar su dolor. Aleluya. ¿Cuántos de los que me están viendo ahora sienten vergüenza de levantar su rostro ante Dios? Porque el pecado una y otra vez hace mella en sus vidas. Porque el pecado una y otra vez atenta contra su integridad y su devoción en Dios. David, no puedes estar en tierra de extraños. David, no puedes estar en las tierras del pecado. Dios anhela oír los cantos del tierno pastor dulce. No deseo talentos, no deseo carismas. Dios va en busca de santidad, y en esta hora estoy haciendo un llamado a la santidad. No hay comunión de las tinieblas con la luz, ni Cristo con Belial. No os unáis en yugo desigual. En este tiempo donde hay tanta relatividad en el mundo cristiano, las cosas buenas las llaman malas y las malas las llaman buenas. Cuán corrompida está hoy esa palabra que hablamos entre muchas multitudes. Cuán terrible es ver hoy las esferas del mal llamado cristianismo.
Por todas partes salen cristianos hoy. Visten como sea, hablan como sea, se comportan como sea. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo llaman bueno. Solamente exhiben la piedad en vitrinas de lucros. Hay relatividad creando puentes entre el pecado y la santidad. No, en la Biblia lo especifica. Dios no tiene comunión con las tinieblas, ni Cristo con Belial. No os unáis en yugo desigual. Aquí predicamos que pecado sigue siendo pecado. Punto final. Aquí no nos detenemos a explicar. La Biblia dice que la santidad conviene a nuestra casa. Y si la Biblia, que es irrefutable, lo dice, no hay por qué a través de la teología decir que esto o aquello se puede hacer. No estamos negociando principios. Hablamos de un Dios que es santo y que anhela que todos sus hijos vivan en santidad. Algunos quieren llevar una doble vida. Van al culto, cantan y gritan, pero fuera de sus vidas tienen balcones de ocios. Fuera de sus vidas cristianas tienen mensajes con fotografías íntimas. Algunos quieren tener una doble vida, una doble moral. Solo hay apariencias y ornatos de ser llamados cristianos, pero en la intimidad tienen gigantes que lo abofetean. La pornografía, mensajes con personas que no tienen que hablar, fotografías íntimas. Muchos coquetean con el enemigo, coquetean con el mundo. Parejas dándole rienda suelta al pecado, activando concupiscencia. Gente en fornicación y adulterando. No hay filtros, no hay límites. Muchos tienen esqueletos en el ropero, cosas podridas debajo de la alfombra. Eran grandes servidores, grandes líderes, pero hoy se han vuelto fábricas de inventos, de mentiras, de engaños. Hay una palabra de Dios hoy. Sal del lugar fuerte de Moab y vente a la tierra de los cantos. Vente a la tierra donde hay adoración. Sal de Moab y llega a Judá una vez más. David fue confrontado por el profeta y Dios le dijo a través de Natán: mira, vas a pagar 4 veces. No voy a levantar la mano contra ti, pero vas a pagar 4 veces. Si usted lee la historia de David, cuando es confrontado, tiene 4 tumbas que fueron asociadas directamente con él. Murió el hijo de la unión ilegal, murió Urías, muere Amón y muere Absalón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención y obedecer la palabra más que la grosura de los muchos carneros. David sintió que esa palabra era tan fuerte que le derrumbó. Ya no quiero vivir de apariencias. El Salmo 51 es una catedral de la restauración de lo que Dios puede hacer con un hombre caído. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Quizás el pecado no te permite entrar con libertad. Quizás el pecado te mantiene lejos de Dios, porque no es que Dios se haya alejado ni que se haya cortado el brazo de Jehová, sino que vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. David lo comprendió y dijo: lávame con hisopo, límpiame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos abatidos. En esta hora estoy hablando con alguien que deambula en tierras o sombras de muerte, con gente que tiene su perfume lleno de moscas muertas. David dijo: yo no quiero sacrificios que yo pueda darlo, yo quiero agradar a Dios.
La palabra porneia es la palabra fornicación. Y la Biblia nos habla directamente para huir de la fornicación. José huyó cuando aquella mujer se le lanzó encima. José comprendió que había un propósito grande en Dios, y no voy a destruir los propósitos grandes de Dios por minutos de placer. Y aunque se le vino una catapila de problemas encima, José prefirió agradar a Dios. Hay que huir de la fornicación. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces al darle paso a porneia se destruyen hogares. Muchas veces darle paso a porneia, a los deseos de la carne, se frustran y se fracasan muchos ministros de alabanza, de adoración, de la palabra. Cuántas doncellas vulnerables. Pero hoy Dios está haciendo un llamado a la santidad. ¿Dónde están los Daniel que procuran no contaminarse con cosas sacrificadas a Satanás? Sal de Moab de una sola vez y vente a la tierra de los cantos. Hoy hay un llamado fuerte de santidad. Cuando Jesús entró al templo en Mateo 21, volcó las mesas. No sé cuántas mesas el Señor está volteando en tu vida. El Señor nos hace un llamado a su santidad. Esta es mi casa y mi casa será llamada casa de oración. No podemos vulnerar los principios, no podemos pisotear las cosas sagradas. Limpiémonos, decía el apóstol Pablo, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para que haya pacto tiene que haber sangre. Líbranos de las soberbias, de los lazos del envanecimiento. Para que el Señor pueda levantarte tiene que haber humildad, tiene que postrarte de rodillas, porque el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Por eso el Señor traspasó los cielos y como sumo sacerdote inmutable permanece para siempre, para que todos los que se acercan puedan ser santificados a causa del sacrificio en la cruz del Calvario. Sal de la tierra de Moab. Hay situaciones donde el diablo no podrá vencerte. Hay batallas privadas como los osos y los leones, que en ciertas circunstancias tú las vences. Vendrán los gigantes y los vences. Pero hay luchas internas con tu propio yo. Un David pudo con el oso, un David pudo con el león, un David pudo con el gigante, pero un David no pudo contra David. Los David que tenemos dentro, la concupiscencia, los deseos de la carne, hay que sujetarlos a través del Espíritu. La Biblia dice en Romanos 8: ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús, los cuales no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Aleluya. Es importante que hoy nos acerquemos a Dios. Si tú crees en lo que Dios está hablando en esta hora, el pecado no determina hasta dónde vas. El pecado no puede ser impedimento al propósito. De hecho, el Señor le dijo a una mujer: hija, yo no te condeno, pero no peques más. El pasado no determina propósito. No te vayas con ese sentimiento de culpa. Eres libre. Los gigantes no pueden contigo. Los osos no pueden contigo. Los osos y los leones no pueden contigo. En esta hora veo a un David gritando: devuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. David sabía que sus 4 tumbas representaban fracasos, representaban malas decisiones. Pero con todo y eso, el Dios de la misericordia nunca apartó su pacto, ni su gracia, ni su favor para con David, sino que el mismo Dios
que un día mandó al profeta a amonestarlo es el mismo Dios que perdona. Y si hay algo que hay en el corazón de Dios, y es que Él levanta al caído. Porque si 7 veces cae el justo y 7 veces se arrepiente, 7 veces Jehová lo levanta. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón que se humilla no desprecia al Señor. Experimenta hoy la sanidad en tu vida. No importa dónde has caído, no importa si el pecado te tiene aprisionado en una cueva, Él extiende su mano de amor y misericordia. Aleluya. Hay un carbón encendido hoy para santificar tus labios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12:28. Hay una hermosa canción que dice: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré cómo agradecer lo que has hecho en mí, Señor. David sabía que su Dios iba a perpetuar su llamado en él. Por eso a través del profeta hay amonestación. Como clavos hincados son palabras que salen de la boca de un pastor. Hoy hay un llamado de parte de Dios para que salgas del pecado, para que cortes toda alianza destructiva a los propósitos. Hoy hay un propósito, porque fuimos rescatados de las tinieblas con precio de sangre. Del cieno inmundo me levantó, dice o postula un cántico. En una roca me afirmó. ¿Cómo no voy a adorar a este Dios? Sal de una vez de la tierra del fracaso. Sal de una vez de esa vida pecaminosa. No sigas deambulando en las tierras del pecado. Hoy Dios levanta el dedo: hijo mío eres tú. Y así como el hijo pródigo se determinó a ir a la casa de su padre, corre hacia los brazos del Señor. Corre a los brazos del Señor. Corre a sus brazos. Él, a través de su sacrificio, pagó el precio alto para que tú te puedas acercar a Él y ser perdonado. Hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con Cristo. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Levanta tus manos. Bendito y soberano Dios, te doy gracias por tu palabra que nos alienta, que nos perfecciona, por tu palabra que nos llena de gozo, de gratitud, por tu palabra que nos extiende, Señor, la oportunidad, nos abre puertas para la restauración, Señor. Quizás alguien lleva años sumido, Señor, en errores uno tras otro. Quizás muchos, Señor, se hallan en problemas, en dificultades, pero tú has sido bueno. Y una vez más, Señor, tú eres el que corona de favores y misericordias aun cuando nosotros somos infieles. Te pido, Dios, tu gracia soberana para todos aquellos que hoy, Señor, se acercan a ti. En el nombre de Jesús. Amén.